Bienvenidos guerreros y guerreras de Trivix. Enclavado a orillas del lago Tanganika en Tanzania, el Parque Nacional Gombe es un lugar de una belleza excepcional. Sus exuberantes y verdes laderas albergan una fascinante variedad de criaturas. Pero Gombe tiene un significado especial por su población de chimpancés. Estos primates, nuestros parientes vivos más cercanos, han sido objeto de investigaciones innovadoras durante más de 6 décadas. Nadie podría haber imaginado la brutal contienda que estaba por desatarse entre los simios de este tranquilo paraíso. Hoy Trivix nos transporta al corazón de Tanzania, al icónico Parque Nacional de Gombe. Aquí se desarrolló uno de los sucesos más impresionantes y escalofriantes tanto para la humanidad como para el reino animal. Una intensa guerra entre chimpancés que se prolongó durante 4 largos años. La llegada de Jane Goodall, una etóloga inglesa a Gombe, marcó el comienzo de una nueva era en la investigación de los primates. Sus pacientes observaciones revelaron el intrincado tapiz de la sociedad de los chimpancés. Goodall documentó meticulosamente sus comportamientos, desde los más mundanos hasta los más extraordinarios. Observó sus hábitos alimenticios, su complejo sistema de comunicación y sus intrincadas jerarquías sociales. La investigación de Goodall rompió con las ideas preconcebidas sobre los chimpancés. Documentó su uso de herramientas, un comportamiento que antes se creía exclusivo de los humanos. El sol sale sobre Gombe, pintando el cielo en tonos naranja y dorado. En lo alto del dosel, un coro de llamadas de chimpancés señala el comienzo de un nuevo día. Son los sonidos de una comunidad que despierta, una sinfonía de gruñidos, gritos y jadeos. Para los chimpancés de Gombe, la vida gira en torno a un ritmo familiar, la búsqueda de alimento, el refuerzo de los lazos sociales y la navegación por su sociedad jerárquica. Los días transcurren recorriendo su territorio, escudriñando el suelo del bosque en busca de frutos caídos o termiteros. Los chimpancés se mueven con una gracia perfeccionada durante milenios. Sus largos brazos los impulsan a través de los árboles. Sus poderosas piernas los transportan sin esfuerzo por el suelo del bosque. Mientras buscan comida, una sinfonía de sonidos acompaña cada uno de sus movimientos. Dentro de esta intrincada sociedad, cada chimpancé ocupa una posición única. Algunos, como el macho alfa, inspiran respeto y obediencia con una simple mirada. Otros, como las madres protectoras, dedican su vida al cuidado de sus crías. Está David Greybeard, el primer chimpancé que acogió a Jane Goodall en su mundo. Su comportamiento tranquilo y su disposición a interactuar con Goodall rompieron con las ideas preconcebidas sobre estas inteligentes criaturas. Luego está Flo, la matriarca cuyo reinado se extendió durante décadas. Su legado perdura en sus numerosos descendientes. Y está Goliath, el viejo macho alfa cuyo control sobre el poder se estaba desvaneciendo lentamente. La tensión entre la vieja guardia y la nueva generación era palpable. La sociedad de los chimpancés, al igual que la nuestra, se basa en las relaciones. Los grupos familiares muy unidos constituyen la base de su estructura social. Estos primeros años son cruciales para los jóvenes chimpancés, que aprenden las complejidades de la interacción social a través de la observación y el juego. Imitan a sus mayores, dominando el arte de la comunicación. Pero bajo la superficie de cooperación se esconde una compleja red de jerarquías. El estatus es primordial en la sociedad de los chimpancés y los individuos se esfuerzan constantemente por mejorar su posición.
Los machos participan en elaboradas demostraciones de fuerza y dominio, compitiendo por la codiciada posición de macho alfa. Estas demostraciones pueden ir desde cargas con golpes en el pecho hasta impresionantes exhibiciones de fuerza. Las hembras también tienen su propia jerarquía intrincada, a menudo influenciada por el linaje. Las hembras de alto rango suelen disfrutar de un acceso preferente a los recursos. Durante años, la comunidad de chimpancés de Gombe había prosperado como una unidad única y cohesionada. Compartían un territorio común, sus vidas interconectadas a través de una compleja red de relaciones. Sin embargo, bajo el barniz de armonía, estaban empezando a producirse sutiles cambios en la dinámica social. Uno de los factores que contribuyeron a esta división fue el aumento de la densidad de población en Gombe. A medida que aumentaba el número de chimpancés, se intensificaba la competencia por los recursos. Los árboles frutales y los termiteros, antes abundantes, estaban ahora sometidos a una mayor presión. A estas presiones se sumaba el flujo natural de la vida de los chimpancés, con sus líderes envejecidos y sus jóvenes machos ambiciosos, lo que alimentaba aún más el creciente malestar. La autoridad, antes incuestionable, del macho alfa reinante comenzó a flaquear. La comunidad, antes unificada, comenzó a fracturarse por sutiles líneas sociales. Kasakela y Kahama, dos tribus divididas. El cisma en la comunidad de chimpancés de Gombe finalmente llegó a su punto de ruptura. La mayor de las dos facciones, conocida como Kasakela, estableció su territorio en la región sur de Gombe. Este grupo estaba formado por muchos de los individuos de más edad y asentados. La región norte se convirtió en el hogar de los Kahama, un grupo más pequeño compuesto principalmente por machos más jóvenes. Estos ambiciosos machos vieron la escisión como una oportunidad para establecer su propia jerarquía. La división de Gombe en estas dos facciones distintas tuvo profundas implicaciones. Lo que antes era una comunidad unificada estaba ahora separada por fronteras territoriales y un creciente sentimiento de animosidad. Las interacciones entre los Kasakela y los Kahama se volvieron cada vez más tensas. La frágil paz que se había asentado en Gombe tras la formación de los Kasakela y los Kahama no iba a durar. Las tensiones subyacentes seguían cociéndose a fuego lento bajo la superficie. El bosque, antes familiar, era ahora un campo de batalla surcado por fronteras territoriales invisibles. Los encuentros en estas fronteras se volvieron cada vez más volátiles. Las patrullas a menudo participaban en exhibiciones ruidosas y agresivas. Estas demostraciones servían como un crudo recordatorio de la hostilidad latente que separaba a los dos grupos. La tensión entre los Kasakela y los Kahama estalló en guerra abierta. Comenzó con incursiones audaces en el territorio del otro. Las escaramuzas iniciales eran breves e indecisas. El equilibrio de poder estaba a punto de romperse. Un día, los Kasakela atacaron a Godi, un joven Kahama. El ataque fue brutal y rápido. Godi quedó gravemente herido. Este acto conmocionó a ambas comunidades. Para los Kasakela fue una demostración de fuerza. Para los Kahama, una llamada a las armas. La guerra había comenzado. A medida que se intensificaba el conflicto entre los Kasakela y los Kahama, ambos grupos desarrollaron y perfeccionaron sus estrategias para librar la guerra. Atrás quedaron los días de las exhibiciones rituales y la agresión simbólica. Los chimpancés se enzarzaron en una forma de guerra que era tan calculada como brutal. Los Kasakela, con su superioridad numérica, solían recurrir a la fuerza abrumadora. Lanzaban incursiones coordinadas en territorio Kahama. Estas incursiones se caracterizaban por las emboscadas, los ataques rápidos y la persecución implacable de sus rivales. Los Kahama, superados en número pero no en destreza, adoptaron un enfoque más estratégico. Confiaban en su conocimiento íntimo de su territorio. A menudo atacaban cuando los Kasakela menos se lo esperaban. Estas tácticas de guerrilla resultaron ser sorprendentemente eficaces. El uso de herramientas adquirió una nueva y siniestra dimensión durante el conflicto. Las piedras y las ramas se transformaron en armas de guerra. La comprensión del entorno por parte de los chimpancés y su capacidad para adaptar el uso de herramientas a las exigencias de la guerra fueron un testimonio de su inteligencia. Ambos grupos montaban patrullas de vigilancia,
donde los machos vigilaban que ningún enemigo se acercaba. Si se encontraban con el enemigo, había dos opciones. Si se encontraban en superioridad, atacaban, y si encontraban en inferioridad, huían. Durante los 4 años que duró la guerra, se vieron comportamientos realmente brutales. Los Kasakela básicamente erradicaron a los Kahama uno a uno, hasta asesinar al último macho en el año 1978. La escalada de violencia entre los Kasakela y los Kahama proyectó una larga sombra sobre Gombe. Los ritmos familiares de la vida de los chimpancés fueron sustituidos por una atmósfera de miedo y peligro. Las hembras, antaño el corazón de la vida social, fueron las más afectadas. Se vieron obligadas a desenvolverse en un mundo de riesgo constante. Los lazos entre hembras de diferentes facciones se tensaron. El coste psicológico del conflicto fue evidente en su comportamiento. Las llamadas estaban cargadas de ansiedad y agresión. La guerra de los chimpancés de Gombe, un brutal conflicto que duró 4 años, dejó una huella imborrable en el tejido social de la comunidad. El grupo, antes unido, quedó dividido de forma irrevocable. La guerra había remodelado las relaciones, roto alianzas e infundido una profunda desconfianza. Los Kasakela, inicialmente vencedores, salieron de la guerra con una sensación de dominio envalentonado. Su exitosa campaña contra los Kahama consolidó su control sobre un territorio más amplio. Sin embargo, su victoria tuvo un coste. El estado de vigilancia constante y el coste psicológico de la violencia dejaron huella en los Kasakela. Eran una comunidad cambiada. Sus interacciones a menudo estaban teñidas de una sutil pero palpable agresión. Los Kahama, por su parte, se enfrentaban a una serie de retos diferentes. Su derrota supuso la pérdida de territorio y un importante descenso de su número. El grupo, antes ambicioso, luchaba ahora por sobrevivir. La guerra también había roto los lazos sociales que antes conectaban a las hembras de los dos grupos. La guerra de los chimpancés de Gombe tuvo un profundo impacto en la dinámica territorial de la comunidad de chimpancés. Los Kasakela, envalentonados por su victoria, expandieron su territorio hacia el sur. Esta expansión les dio acceso a nuevas zonas de alimentación y posibles parejas. Sin embargo, conservar este territorio ampliado resultó ser un reto constante. Los Kasakela se vieron obligados a mantener una presencia vigilante a lo largo de sus fronteras. Este estado de alerta permanente les pasó factura, desviando energía y recursos de otras actividades esenciales. Los Kahama, confinados a un territorio más pequeño y menos rico en recursos, se enfrentaron a una lucha por la supervivencia aún mayor. La pérdida de las principales zonas de alimentación provocó una mayor competencia por la comida en sus filas. Sus movimientos se vieron restringidos por el temor a encontrarse con patrullas Kasakela. Este periodo de inestabilidad territorial también repercutió en otros habitantes de Gombe. La guerra de los chimpancés de Gombe conmocionó a la comunidad científica. La brutalidad y la naturaleza calculada de la violencia presenciada en Gombe pusieron en tela de juicio las viejas suposiciones sobre el comportamiento de los chimpancés. Jane Goodall, profundamente afectada, documentó sus observaciones en su libro A través de una ventana. La guerra no era una anomalía, sino un recordatorio de la brutalidad en todas las especies. Algunos investigadores argumentaron que la presencia humana en Gombe pudo influir en el comportamiento de los chimpancés. Otros sostenían que la guerra era un aspecto natural de la dinámica social de los chimpancés. La guerra de Gombe impulsó nuevas vías de investigación y desafiando las viejas creencias sobre la agresión en el mundo natural. La guerra de los chimpancés de Gombe, un escalofriante testimonio de la brutalidad en el mundo de los primates, ofrece una reflexión sobre la violencia y la búsqueda de la paz. El conflicto, con raíces en la competencia por recursos y luchas de poder, se hace eco de temas familiares de la historia humana. Los chimpancés de Gombe, antes considerados pacíficos, revelaron una capacidad de agresión calculada y planificación estratégica. Su comportamiento cuestiona la visión romántica de la naturaleza como armoniosa, obligándonos a reconocer los impulsos oscuros que impulsan el conflicto. Sin embargo,
también ofrecen atisbos de esperanza y reconciliación. La empatía, compasión y perdón de los chimpancés sugiere que la paz es un equilibrio delicado que requiere cultivo constante. Los chimpancés de Gombe nos recuerdan que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionar desacuerdos y curar heridas. El Parque Nacional de Gombe, marcado en su día por la violencia de la guerra de los chimpancés, es hoy un testimonio del poder de la resistencia de la naturaleza y de los esfuerzos de conservación. El bosque se ha regenerado y su exuberante vegetación ha recuperado los campos de batalla del pasado. Las facciones han aprendido a coexistir con respeto. Las nuevas generaciones están escribiendo sus propias historias marcadas por las lecciones de sus mayores. El legado de Jane Goodall sigue inspirando a científicos y conservacionistas y aboga por la protección de sus frágiles hábitats. La historia de Gombe sigue desarrollándose, recordándonos la interconexión de todos los seres vivos. La historia de la guerra de los chimpancés de Gombe, aunque marcada por la violencia y la pérdida, habla en última instancia de la notable capacidad de recuperación del mundo natural. A pesar del profundo impacto del conflicto, los chimpancés de Gombe se adaptaron, demostrando su capacidad de perdón y reconciliación. El bosque se ha regenerado, recuperando los espacios donde antes se libraban los conflictos. Nuevas generaciones nacen en una época más pacífica, sus vidas entrelazadas con las lecciones del pasado. La guerra de Gombe sigue intrigando y alimentando nuestra comprensión de nuestra propia especie. Sirve como un recordatorio del equilibrio entre el conflicto y la cooperación. La resistencia de Gombe ofrece un faro de esperanza para el futuro. El legado del Parque Nacional de Gombe está indisolublemente unido a la labor visionaria de Jane Goodall. Su innovadora investigación transformó nuestra comprensión de los chimpancés, revelando sus complejas estructuras sociales y su notable inteligencia. El enfoque inmersivo de Goodall estableció un nuevo estándar para la investigación de primates. Sus observaciones despertaron una fascinación mundial por estas criaturas y desencadenaron un movimiento para protegerlas. El Centro de Investigación de la Corriente Gombe sigue proporcionando datos inestimables sobre el comportamiento y la conservación de los chimpancés. Pero el impacto de Goodall va mucho más allá de Gombe. Su incansable defensa de la conservación y su mensaje de esperanza siguen inspirando a millones. La historia de Gombe nos recuerda que el futuro de nuestro planeta depende de nuestro compromiso colectivo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a Tanzania. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido y a compartir más historias. Hasta la próxima, y no te pierdas nuestras próximas aventuras.